Un fragmento antes de empezar. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? No, le falta un sentido. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a la divinidad, entonces la verá y la comprenderá. Esta reflexión aparece en el Libro de los Espíritus, uno de los textos fundamentales del espiritismo del siglo XIV. El anterior fragmento no habla directamente de música ni de literatura, pero plantea una pregunta profunda sobre el conocimiento humano. Si nuestra percepción está limitada por la materia, si nuestra mente está condicionada por nuestros sentidos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Existen caminos culturales que nos permitan ver más allá de esa limitación? A lo largo de la historia muchas tradiciones han creído que sí, y curiosamente dos de esos caminos han sido siempre los mismos: la música y la literatura. En este podcast exploramos precisamente eso, las formas invisibles en que la cultura moldea nuestra mente. La música y la literatura han acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos, pero rara vez pensamos en ellas solo como entretenimiento. En muchas culturas el sonido y las palabras se han utilizado para algo mucho más profundo, para modificar estados de conciencia, para inducir reflexión, para facilitar procesos de introspección, incluso para acercarse a aquello que algunas tradiciones llaman conocimiento interior. Esto aparece en prácticas muy distintas entre sí, en los cantos rituales de muchas culturas, en la poesía mística, en la repetición de mantras, en la lectura contemplativa de ciertos textos. En todos esos casos, el arte no se usa solamente para comunicar algo, se usa para transformar la forma en que la mente percibe nuestra realidad. Y aquí aparece la pregunta central de este episodio. ¿Puede la música cambiar la forma en que pensamos? No solamente en el sentido emocional, no solamente hacernos sentir felices o melancólicos, sino algo más profundo. ¿Puede la música modificar nuestra manera de entender al mundo que nos rodea? Hoy vamos a explorar una idea muy antigua: la posibilidad de que la música, la literatura y la meditación no sean prácticas separadas, sino tres caminos distintos hacia un mismo tipo de conocimiento. Un conocimiento que no se aprende únicamente con la razón, sino también con la experiencia interior. Si observamos distintas tradiciones espirituales y filosóficas del mundo, aparece una idea sorprendentemente de manera recurrente: la idea de que el sonido tiene una relación directa con la conciencia, no solo como expresión artística, sino como una forma de conocimiento. En la tradición filosófica de la India, incluso existe un concepto muy antiguo: nada o Brahma, la expresión que puede traducirse de manera aproximada como el universo es sonido. Según esta visión, la realidad no está compuesta únicamente de materia, está compuesta de vibración. Y el sonido sería una de las formas más accesibles que tenemos para experimentar esa vibración fundamental. Por eso en muchas prácticas meditativas orientales, el sonido ocupa un lugar central. Mantras, cantos rituales, repeticiones rítmicas, no se utilizan solamente como expresión religiosa, se utilizan para modificar el estado mental de quien escucha o incluso de quien las canta. Curiosamente, algo parecido aparece también en la tradición cristiana. Durante los siglos, en monasterios de Europa, se desarrolló una forma musical muy particular: los Gregorian Chant. Estos cantos no fueron diseñados para espectáculo ni para entretenimiento. Fueron diseñados para crear un estado de contemplación. Su ritmo es lento, su estructura es repetitiva, su melodía evita cambios bruscos. Todo en ellos parece orientado a calmar la mente
y dirigir la atención hacia el interior. En otras palabras, la música se convierte en una forma de disciplina mental. Y algo similar ocurre en la tradición poética del sufismo. Uno de los representantes más conocidos es el poeta persa Rumi. Sus textos no eran solamente literatura, eran también herramientas de meditación. Muchos de sus poemas estaban pensados para ser recitados o cantados dentro de prácticas espirituales. En ese contexto, la poesía no se entendía solo como arte, se entendía como un medio para transformar la conciencia interna. Cuando observamos esas tradiciones juntas, India, Europa medieval, misticismo islámico, aparece una intuición común: la idea de que el sonido y la palabra pueden alterar la forma en la que percibimos nuestra realidad. Y si esto es cierto, entonces tal vez la música y la literatura no solo son expresiones culturales, tal vez también son tecnologías antiguas de introspección. Herramientas que las culturas han utilizado durante siglos para explorar la mente humana. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más interesante. Si el sonido puede modificar estados de conciencia, ¿qué ocurre cuando esa experiencia se convierte en arte moderno? Cuando pasa de los monasterios a los escenarios, a las canciones que escuchamos día con día. Si el sonido y la palabra han sido utilizados durante siglos como herramientas de introspección, entonces vale la pena preguntarnos algo más concreto. ¿Qué ocurre en la mente cuando escuchamos música o cuando leemos ciertos textos? La música tiene una característica particular que comparte con muy pocas formas de arte. Se desarrolla en el tiempo, no ocurre de golpe, sucede segundo a segundo. Y eso significa que mientras escuchamos una pieza musical, nuestra mente está constantemente anticipando, recordando y reconociendo patrones. Por eso la música tiene una relación tan profunda con la memoria. Cuando escuchamos una melodía repetida varias veces, el cerebro comienza a reconocer su estructura, empieza a anticipar lo que vendrá después. Y en ese proceso, la mente entra en un estado sumamente particular, un estado donde la atención se mantiene enfocada, pero sin necesidad de un esfuerzo excesivo. Podemos decir que algo similar ocurre con el ritmo. El ritmo tiene la capacidad de sincronizar procesos físicos del cuerpo, por ejemplo, la respiración, la atención y la concentración. Cuando escuchamos un ritmo constante, el cuerpo tiende naturalmente a alinearse con ese pulso. Es algo que ocurre de forma casi automática. Por eso muchos sistemas de meditación utilizan elementos rítmicos. La repetición crea una especie de estructura mental estable y dentro de esa estructura la mente puede empezar a calmarse. La repetición sonora tiene un efecto interesante. En lugar de generar aburrimiento, muchas veces produce lo contrario, produce profundidad. Cuando una frase musical o una frase literaria se repite, deja de ser solo información y empieza a convertirse en una experiencia. En la música esto aparece en coros que vuelven una y otra vez, en progresiones armónicas que se repiten, en ritmos permanentes constantes durante varios minutos. Y en la literatura aparecen recursos muy antiguos: la repetición poética, el paralelismo, la cadencia del lenguaje, por ejemplo. Cuando música y lenguaje se combinan, como ocurre en la canción, aparece algo todavía más interesante. La mente ya no procesa solo sonido, procesa significado y emoción al mismo tiempo. La melodía organiza la emoción, las palabras organizan el pensamiento y juntas pueden crear experiencias mentales sumamente profundas. Quizá por eso muchas personas recuerdan ciertas canciones durante décadas. No solo recuerdan la melodía, recuerdan el estado interior que esa música les generaba. Y si esto es así, entonces la música y la literatura
podrían ser algo más que entretenimiento o simple expresión artística. Podrían ser formas de explorar la mente y el inconsciente humano. Y eso nos lleva al siguiente paso en esta reflexión. Si el sonido puede modificar la respiración, si el ritmo puede enfocar la atención, y si las palabras pueden reorganizar el pensamiento, entonces tal vez la música, la literatura y la meditación comparten algo fundamental, un mismo objetivo: acercarnos a un tipo de conocimiento que no siempre se obtiene solo con la razón. Un conocimiento que aparece cuando la mente se vuelve más silenciosa y más atenta al mismo tiempo. A lo largo de la historia, muchas tradiciones filosóficas y esotéricas han sugerido que la mente humana posee una capacidad particular, la capacidad de concentrarse, y que cuando esa concentración se sostiene durante tiempo suficiente, algo cambia en la forma en la que percibimos la realidad. Uno de los autores que reflexionó sobre esto en el siglo XIX fue Eliphas Levi, en su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia. Levi plantea una idea interesante. La mente humana, dice, no es solo un instrumento para pensar, también es un instrumento para dirigir la voluntad. Y cuando la atención se mantiene concentrada durante cierto tiempo, esa voluntad puede empezar a modificar la forma en la que experimentamos nuestro mundo. No se trata necesariamente de algo sobrenatural, se trata de algo mucho más cotidiano, pero que a la vez también se siente más profundo. La capacidad de enfocar nuestra conciencia. Si lo pensamos bien, esta idea aparece también en muchas prácticas espirituales: la meditación, la oración, la contemplación, todas ellas compartiendo un elemento en común: la repetición. Una frase repetida, un sonido repetido, una respiración repetida. Esa repetición tiene una función muy clara: reducir el ruido de nuestra mente. Y aquí es donde la música vuelve a entrar en escena, porque muchas formas musicales funcionan exactamente de esa manera. Las tradiciones de mantras, por ejemplo, utilizan secuencias sonoras que se repiten durante largos periodos de tiempo. El objetivo no es producir una melodía compleja, el objetivo es crear un campo de atención sostenida en el tiempo. Algo similar ocurre en muchas tradiciones religiosas. Los cantos litúrgicos, los himnos repetitivos, los coros que vuelven una y otra vez sobre una misma estructura, no solo generan emoción colectiva, también generan concentración colectiva. Desde esta perspectiva, la música puede entenderse como algo más que arte. Puede entenderse como una tecnología antigua de la mente. Una herramienta desarrollada por distintas culturas para influir en la atención, la emoción y la percepción. Por eso no es casualidad que tantas tradiciones hayan unido tres elementos que hoy solemos separar: la música, la palabra y la contemplación. Cuando estos tres elementos se combinan, la experiencia estética puede transformarse en algo mucho más profundo, en un espacio donde el pensamiento se vuelve más lento, la atención más estable y la mente por un momento se vuelve más clara. Y es precisamente en ese espacio donde muchas tradiciones han sugerido que aparece algo importante. No necesariamente una revelación mística, pero sí algo sumamente valioso. Un tipo distinto de conocimiento. Un conocimiento que no siempre surge del análisis, sino de una observación a nuestro interior. Si observamos distintas culturas a lo largo de la historia, aparece un patrón interesante. Muchas tradiciones han desarrollado formas musicales específicamente diseñadas para la contemplación, no para el espectáculo, no para el virtuosismo, sino para modificar el estado de la mente. Un ejemplo muy conocido aparece en la tradición espiritual de la India. Ahí existe una idea muy antigua: Nada, Brahma. La idea de que el universo mismo puede entenderse como sonido.
Dentro de esa tradición aparecen prácticas como los mantras, secuencias de sílabas repetidas rítmicamente durante largos periodos. La intención ahí no es crear una canción en el sentido moderno. La intención es anclar la atención. Cada repetición devuelve a la mente al mismo punto. También hemos visto que algo parecido ocurre en otra tradición muy distinta, la cristiana medieval. Los llamados cantos gregorianos, asociados históricamente a monasterios y liturgias, utilizan melodías lentas, líneas vocales contenidas y estructuras relativamente sencillas. La ausencia de un ritmo marcado y la continuidad de la voz logran crear una atmósfera sumamente particular, una atmósfera donde la mente puede desacelerarse. También en el budismo, por ejemplo, encontramos prácticas similares. Los cantos monásticos, especialmente en algunas tradiciones del Tíbet y del este de Asia, utilizan vocalizaciones prolongadas y patrones repetitivos. De nuevo aparece el mismo principio estructural. No se busca complejidad, se busca una estabilidad de la mente. Cuando observamos esas tradiciones juntas, India, cristianismo medieval, budismo, aparece algo que resulta sorprendente. Son culturas muy diferentes, con teologías distintas, con historias completamente separadas, y sin embargo, todas convergen en una herramienta muy similar: la repetición sonora. Desde un punto de vista psicológico, esto tiene bastante sentido. La mente humana tiende naturalmente a producir pensamiento constante, ideas, recuerdos, preocupaciones, anticipaciones. Cuando un patrón sonoro estable se repite durante suficiente tiempo, algo empieza a ocurrir. La atención deja de saltar tan rápidamente de un pensamiento a otro y el flujo mental se vuelve más lento y a la vez más ordenado. Por eso estas prácticas musicales no solo pertenecen al ámbito religioso, también revelan algo más general sobre la relación entre sonido y conciencia. Que ciertas estructuras musicales, especialmente aquellas basadas en repetición, respiración y ritmo estable, pueden funcionar como herramientas de regulación mental. Y cuando ese principio se combina con otro elemento poderoso, la palabra, aparece algo todavía más interesante: la unión entre música y literatura. Un espacio donde el sonido no solo organiza la mente, sino también el significado. Si reunimos todo lo que hemos visto hasta ahora, sonido, repetición, concentración, empieza a aparecer una idea completa. Muchas tradiciones no utilizaron la música únicamente como expresión artística, la utilizaron como herramienta para modificar la mente. Cuando el ritmo se vuelve estable, cuando la respiración se sincroniza con el sonido, cuando la repetición reduce el ruido interno, algo cambia en la forma en que pensamos. La mente deja de moverse con la misma velocidad y en ese espacio aparece un tipo de experiencia diferente. No es el conocimiento analítico al que estamos acostumbrados, no es el conocimiento que surge de comparar datos, construir argumentos o resolver problemas matemáticos. Es otro tipo de comprensión, una más silenciosa, más intuitiva, más cercana a lo que muchas tradiciones han llamado contemplación. En distintos momentos de la historia, filosóficos, místicos y poetas han sugerido algo parecido: que hay aspectos de la realidad o de la experiencia humana que no se comprenden completamente a través del razonamiento discursivo. Se perciben de otra manera, a través de estados mentales más calmados, más abiertos. Y aquí es donde la música y la literatura se encuentran de una forma muy particular, porque ambas trabajan con lenguaje estructurado, pero no con el lenguaje cotidiano de una conversación. Trabajan con ritmo, metáfora, repetición, cadencia, elementos que afectan no solo lo que entendemos, sino cómo lo experimentamos mentalmente. Por eso en muchas culturas la música fue considerada una puerta hacia el conocimiento interior.
no porque contenga respuestas mágicas, sino porque puede ayudar a crear las condiciones mentales donde ciertas preguntas empiezan a verse con más claridad. Cuando la mente está saturada de estímulos, preocupaciones y pensamientos dispersos, es difícil observar con profundidad. Pero cuando el ruido mental disminuye, cuando aparece un poco de silencio interno, surge algo que muchas tradiciones valoraron enormemente: la capacidad de mirar hacia adentro de uno mismo. Y tal vez por eso la relación entre música, literatura y contemplación ha persistido durante siglos, porque más allá del entretenimiento, más allá del arte como un simple espectáculo, existe también otra posibilidad: la de usar el sonido y la palabra como herramientas para explorar la mente misma. A lo largo de este episodio hemos recorrido una idea que aparece en muchas tradiciones distintas: que el sonido no solo organiza la música, también puede organizar la mente. La música puede hacer muchas cosas: puede hacernos bailar, puede hacernos llorar, puede acompañarnos en momentos importantes de nuestra vida, pero también puede hacer algo más silencioso: puede ayudarnos a pensar con una mayor claridad. Cuando el ritmo se vuelve estable, cuando la repetición calma el ruido mental, cuando la palabra se une al sonido, la experiencia cambia. La mente deja de correr tan rápido y aparece un pequeño espacio de observación, de introspección. Quizá por eso desde la antigüedad la música siempre estuvo cerca de la filosofía. Los pitagóricos hablaban de la armonía como una estructura del cosmos. En distintas tradiciones espirituales el canto y la repetición se usaban para preparar la mente para la contemplación, y muchos poetas entendieron algo similar: que el ritmo de las palabras puede abrir formas de comprensión que el lenguaje ordinario no alcanza tan fácilmente. Tal vez por eso la música y la literatura han acompañado al ser humano durante miles de años, no solo porque producen belleza, sino porque en ciertos momentos pueden ayudarnos a mirar hacia adentro con un poco más de claridad. Y quizás ahí aparece una respuesta parcial a la pregunta con la que empezamos: si el espíritu humano está muchas veces oscurecido por el ruido de la vida cotidiana, entonces tal vez el arte, la música, la literatura, el ritmo de las palabras no elimina esa oscuridad, pero sí puede hacer algo importante: puede abrirnos pequeños momentos de silencio donde empezamos a comprendernos mejor.